En esta parte voy a explicar ya el funcionamiento de la API clientes, pero utilizando Docker. Docker, en pocas palabras, es un sistema que nos permite de alguna manera aislar todas las dependencias, librerías utilizadas en un proyecto dentro de un contenedor. Porque si Docker se basa en los conceptos de contenedores, de imágenes, etcétera. Ahora bien, para la explicación de esta API voy a tener que descomentar este endpoint, que este endpoint, como aparece acá en el mensaje de advertencia, que solo será utilizado para el funcionamiento o en las pruebas de Docker, y nos va a permitir en este caso registrar un usuario dentro de nuestra base de datos dockerizada, que en este caso es MongoDB. Este es el primer paso que debemos hacer: desbloquear o descomentar en este caso todo este endpoint. Segundo paso, vamos a ir a nuestro archivo .env, que en este caso obviamente este no va a estar dentro del repositorio de GitHub de este capítulo, pero para tener en cuenta es que al momento de nosotros utilizar Docker ya no vamos a tener que llamar a localhost, sino vamos a llamar al nombre del contenedor sobre el cual se ha definido el Docker Compose, que ya lo voy a explicar más adelante. Pues bien, voy a comentar esta línea y lo voy a descomentar esta línea. ¿Listo? Ahora bien, voy a explicar lo primero, que es el Dockerfile, que es un conjunto de pasos que me permiten a mí crear una imagen de una tecnología, pero esta imagen es personalizada. Y esta imagen obviamente se va a ejecutar dentro de un contenedor Docker. Y el Docker Compose, que es un archivo que me permite a mí orquestar múltiples contenedores, que estos contenedores van a contener una imagen que va a estar ejecutándose. En este caso va a estar el contenedor de la imagen que yo he definido en el Dockerfile para FastAPI, y un contenedor para la base de datos con una imagen de Mongo que solo la descargo de internet. Pues bien, estos son los dos primeros pasos primordiales que debemos hacer. Y ahora bien, como segundo punto, para nosotros utilizar Docker correctamente dentro de nuestro Windows, debemos descargar Docker Desktop e inicializarlo. ¿Qué es inicializarlo? Pues abrirlo como cualquier programa de Windows, ¿no? Una vez hecho esto, vamos a ejecutar el comando docker compose app para poder ejecutar todas las instrucciones definidas dentro del archivo docker compose, que nos va a permitir, uno, descargar las imágenes, construir las imágenes que hemos definido dentro de los contenedores, y esos contenedores vamos a tener que ejecutarlos. Bien, vamos a hacer un docker compose app para levantar todo y ejecutar todo lo que hemos definido en Docker Compose, y un "-d" para que la terminal no se nos bloquee. Pues bien, revisados previamente que es les comentado, que el .env también esté correctamente hecho, y ven, ejecutamos este comando docker compose app "-d". Esto va a realizar que se descarguen las imágenes, se creen las imágenes que hemos definido dentro de Docker Compose, se ejecuten los contenedores. También hay un tema de volúmenes, hay un tema de redes de Docker, que esto lo voy a explicar en una próxima serie sobre Docker. Esperamos acá que se construyan las imágenes, que se ejecuten los contenedores y listo. Como vemos, acá no hemos utilizado lo que es ubicorn main "app -reload" para poder levantar la API. No, como estamos utilizando Docker, Docker ya internamente lo realiza. Si nosotros accedemos a Chrome, accedemos al localhost, podemos ver que la API está ejecutándose correctamente, pero no en nuestra máquina local como tal, sino en un contenedor Docker, al igual que la base de datos MongoDB. Bien, como paso ya siguiente, vamos a acceder, o bueno, estamos dentro ya de nuestra API principal. Y como hemos dicho que hemos descomentado este endpoint, el cual nos va a permitir registrar un dato dentro de la base de datos dockerizada de Mongo, pues bien, vamos a acceder a ello. Vamos a ir a dato example. Lo que va a hacer es que al momento de yo hacer un post, de alguna manera, cierto, no lo podemos utilizar directamente en el navegador, lo vamos a utilizar desde Postman, ¿ok?
vamos a acceder a Postman, vamos a crear, o vamos a, en este caso creo que este es el endpoint que estaba haciendo las pruebas, pues sí, acá está. Accedo al endpoint, barra dato guión example, copio los datos del cliente de prueba que se van a registrar en la base de datos dockerizada, como vemos es igual, le doy un send y me va a retornar que se ha registrado correctamente el dato de ejemplo. ¿Cómo verificamos que se ha registrado correctamente dentro de la base de datos dockerizada de Mongo? Pues bien, vamos a hacer un docker ps primero para ver la ejecución de los contenedores docker. En este caso el contenedor docker que contiene la imagen de la base de Mongo es este, así que copiamos su container id y con un docker exec-it nos va a permitir el acceso a ese contenedor docker, pero de manera interactiva. Bien, ahora estamos dentro del contenedor docker de la base de datos Mongo. Si nosotros hacemos un mongo sh, vamos a estar dentro ya de la base de datos de MongoDB. Si nosotros hacemos un show database, nos va a aparecer la base de datos por defecto que hemos estado trabajando en MongoDB y en los capítulos que hemos visto de MongoDB. En este caso es local. Si vamos a local y vamos a mostrar las colecciones, inicialmente no teníamos ninguna colección hasta antes de ejecutar o ir a acceder en Postman a este endpoint. Pero como ya hemos registrado un usuario o un cliente en este caso, si le damos a Show Collections, pues bien, ya tenemos cliente. Y si vamos a ejecutar dbclientes.find, pues tenemos que el dato del cliente se ha registrado correctamente, se ha hasheado también la password, etc. Ahora bien, como vemos que este cliente tiene un usuario activo, pues ya hemos visto en el ejemplo anterior todo el tema de los recursos protegidos con la autorización, etcétera. Pero vamos a hacer el ejemplo igual, de alguna manera, ¿no? Vamos a acceder a body, vamos a acceder acá a su usuario, que en este caso es Pérez. Y su contraseña, si más no recuerdo, era 2468110. Primero vamos a validar que, como no tenemos un token de acceso o un token de acceso que ya ha sido expirado, si accedemos a un recurso, no va a botar este error. Si nos logueamos ya con las credenciales del usuario registrado dentro de la base de datos de MongoDB, que está dentro de un contenedor Docker, enviamos las credenciales, nos genera el token de acceso de manera correcta, copiamos el token de acceso, lo pegamos en el token que pide para la autenticación, enviamos este token de autenticación junto para ver si la información que nos retorna de ese recurso protegido es correcta. Pues bien, pues sí. Y como vemos, este es el único usuario que está registrado dentro de la base de datos de MongoDB que está dentro del contenedor Docker. Esto indica que la funcionalidad de nuestra API es correcta tanto sin utilizar Docker y utilizando Docker. Esta API es muy interesante. Próximamente lo voy a hacer como un proyecto independiente, pero esto es todo el proceso de una API bajo una arquitectura escalable, mantenible, y cómo también podemos utilizar Docker para que nos facilite todo este tema de despliegue. Gracias.